Bien, entonces vamos a comenzar trabajando con lo que tiene que ver las funciones específicamente de la secretaria o secretario de la institución educativa, más la persona que lo acompaña, en este caso un auxiliar administrativo, un auxiliar docente en funciones administrativas, ¿no es cierto? Puede ser uno o dos, depende de la institución educativa donde que se desempeña, ¿no es cierto? Si una institución educativa grande, con una población importante de alumnos, por supuesto que siempre se requiere más ayudantes en secretaría. Pero bueno, eso depende, por supuesto, de cada disponibilidad de cargos y, y por supuesto, disponibilidad de cargos y del personal directivo, ¿no es cierto? Si considera que es necesario que la secretaria tenga ayudantes, bueno, por supuesto que designa a un auxiliar docente para su ayudante. Bien, entonces, como les decía, las funciones de la secretaria o el secretario, específicamente, vamos a trabajar en esta clase, bueno, la figura, ¿no es cierto?, del cargo, que es un cargo de jerarquía. Para llegar a la secretaría, uno tiene que ir preparándose, rindiendo un examen. Los últimos exámenes para el sistema educativo secundario, creo que más de 10 años más que no se concursan, pero sí es un cargo que se debe concursar como todos los cargos jerárquicos, pero la mayoría de los secretarios están por mayor puntaje, ¿no es cierto? Que bueno, se hace este escalafón auxiliar docente principal, y se llega al cargo de secretario. Bueno, el secretario entonces está a cargo de el auxiliar docente principal y del auxiliar docente ayudante de secretaría. Por supuesto que del auxiliar docente que está frente a curso, ¿no es cierto? Bien, una de las funciones, o una de las tantas funciones que plantea la norma, están reglamentadas, ¿sí? Todo está reglamentado. Y esto está en principio en el Reglamento General para los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, y en especial, que está aprobado por un decreto del año 1944. Este texto fue ordenado en 1957 y se lo actualizó por última vez en 1968, ¿sí? Yo todavía no nací. Que por supuesto integra el marco normativo del sistema educativo de la provincia del Chaco, y más otras normas, ¿no es cierto?, que son propias de la provincia y propias del sistema educativo. Por ejemplo, el Estatuto del Docente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Ley de Educación Provincial, la Ley de Educación Nacional, que no tenemos que olvidar porque todos estamos marcados, o toda norma está marcada en esas leyes marcos, ¿no es cierto?, que dirigen el sistema educativo. Y de menor rango, ¿no es cierto?, son decretos, resoluciones, disposiciones, circulares, y bueno, todo lo que vamos a ir viendo durante el recorrido de estas clases, ¿no? Bueno, la secretaria se tiene que ordenar, ¿no es cierto?, en forma obviamente administrativa, porque lo que le compete a la secretaria es netamente administrativa. En la secretaría escolar tenemos siempre una mesa de entrada y salida de la documentación. Esta mesa de entrada está normada, el funcionamiento, ¿no es cierto?, por la ley 179A, que refiere al Código de Procedimientos Administrativos, ¿sí? Ese siempre le insisto yo que es un documento, ¿no es cierto?, que es como la Biblia para quienes profesan o quienes la estudian, ¿no es cierto? Esa norma ahí está expresado todo y cada una de las acciones o el movimiento que hace la secretaria ante una documentación,
¿sí? Y por supuesto que esto acompaña el decreto 1370 del 18, que es medianamente un decreto, es el que está vigente, ¿no es cierto?, donde reglamenta el sistema de gestión de trámites y que es obligatorio por el Ejecutivo y organismo descentralizado. Este decreto nos refresca, ¿no es cierto?, todo también las formas, el trámite que uno debe hacer ante una documentación. Por ejemplo, este decreto nos exige que cuando presentemos una nota en cualquier mesa de entrada del Estado provincial, debemos incluir nuestro número de documentos, que antes no era obligación, ¿sí? Hasta el CUI, ¿sí? Entonces, estas normas son las que nos rigen, ¿no es cierto?, en el sistema educativo. Bien, como les decía, entonces, una de las funciones más importantes que tiene el secretario es que es el jefe de los servicios administrativos y contables, que dependen directamente del director y que tiene bajo su inmediata dependencia el personal administrativo, incluido todo lo que tiene que ver lo de cooperadora, centro de estudiantes, ¿sí? Cuando hay movimientos de dinero en la institución, la secretaria tiene que estar, ¿no es cierto?, acompañando y es parte, porque firma documentos junto con el personal directivo o presidente de cooperadora. En este caso, entonces, es parte importante que, que controla, ¿no es cierto?, toda la documentación pertinente a la institución educativa o al manejo, al movimiento de la institución educativa. Y por supuesto que es responsable del personal de maestranza o de servicios. Ahora lo decimos personal de servicio, ¿no es cierto?, los porteros, ¿sí?, que nos acompañan y que, bueno, por ahí muchas escuelas no la tienen, pero bueno, es una cuestión que ya escapa a nuestra responsabilidad. Bueno, una de las funciones también, como lo establece el artículo 33 de esa norma, que la asesora, es el asesor del director, o en el rector en caso del nivel superior, en todos los asuntos administrativos y refrenda junto al director los documentos que emanan en el establecimiento. Forma los expedientes de los asuntos que entran en secretarías y las carpetas respectivas. Lleva y custodia el archivo de los documentos pertenecientes al establecimiento, así como los sellos del mismo. Es el responsable de todos los sellos de la institución. Es el auxiliar del rector o el director en la redacción de todos los documentos que realiza la institución. Expide toda la documentación, lo que tiene que ver con matrículas, permisos de exámenes, certificado de estudios, y por supuesto que todo debe controlar cuando emite ese tipo de documentación, ¿sí? Como yo les decía en las clases anteriores, si un alumno me está pidiendo un certificado de escolaridad que ya lo extendí a principio de año, bueno, yo tengo que poner que es un duplicado, ¿sí? Duplicado y obviamente para qué institución o entidad está solicitando este estudiante, y por supuesto que tengo que llevar el control. ¿Cuántas veces me pidió ese certificado, no es cierto? Y siempre tengo que colocar la leyenda duplicado. ¿Y para qué institución? Bien. Entonces también es responsabilidad de las secretarias. También una de las responsabilidades importantes de la secretaria es formar los resúmenes y cuadros estadísticos que exijan las disposiciones vigentes. Y como recordarán, la última clase fue trabajo de estadística, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes me dijeron que no es fácil. Claro que no es fácil, porque son datos muy precisos que nos pide el Ministerio de Educación, y como trabajamos haciendo el reglamento CIMIDE y el RAE, bueno, son dos instrumentos que hacen el relevamiento, ¿no es cierto?, que hoy están en vigencia en el sistema educativo. No sabemos más adelante, pero bueno, son los dos cuadernillos que uno se hace escrito y el otro se hace online, son los que tenemos que, bueno, que ya tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿no es cierto?, manipularlo, mirar los tutoriales, cómo se completa, y bueno, ese también es trabajo de, todo ese trabajo que nosotros lo hacemos junto con nuestra
auxiliar docente principal o el personal de la vicedirección o el directivo, la secretaria refrenda todo ese trabajo, ese relevamiento que fuimos haciendo los auxiliares. Bien, por supuesto que está bajo la responsabilidad de la secretaria también, clasificar los documentos que entran en la secretaría, preparar las listas de los estudiantes inscriptos para rendir examen, clasificar separadamente por año de estudio, asignatura de cada año, número de permiso de examen, que en eso muchos se olvidaron de colocar el numerito de examen en el instrumento, pero en el acta no lo colocaron, o al revés, colocaron en el acta y no en el permiso de examen. Son pequeños detalles que uno tiene que ir prestando atención, ¿no es cierto? Y para ir completando la información, por supuesto, porque una vez que yo entrego el trabajo finalizado a mi jefe inmediato, todos esos detalles tengo que prestar atención que estén escritos en estos instrumentos, ¿sí? Bien, bueno, todo lo que refiere, ¿no es cierto?, a las mesas de examen tiene que estar visada, preparada o controlada por la secretaria, y a su vez esta documentación entrega al auxiliar docente principal y a su vez llega a nosotros, ¿no es cierto? Es el responsable de utilizar un sello fechador, donde asienta, por supuesto, día a día la información, o esa va colocando la fecha de ingreso o de egreso de la documentación de la secretaría. Y también es responsable de llevar las fichas del personal, de todo el personal, ¿sí? Docentes, si hay escuela que tienen personal administrativo, por supuesto que también es responsable, y del personal de servicios, ¿sí? Es función inherente al cargo del secretario el régimen disciplinario, las asistencias, las licencias del personal administrativo, de maestranza o de servicio, debiendo conformar su actuación en este particular con las instrucciones en cada caso o en general que imparta el director, ¿cierto? Y elevar al superior jerárquico, en este caso al supervisor o director regional, si estas autoridades la requieren. Una de las funciones también, o una de las tantas funciones también de la secretaría, es formar un legajo de cada alumno que ingrese al establecimiento, ¿sí? Con todos los documentos y actuaciones relativos a aquel. El establecimiento, en ningún momento ella se debe desprender de esa documentación, salvo casos, ¿cierto?, que se lo soliciten, ¿sí? Vía regional, vía judicial, porque también tenemos casos que cuando hay una situación judicial, tanto de docentes como de alumnos o del personal, obviamente nos entrega secretaria, debe resguardar la documentación bajo llave del personal, de todo el personal de la institución educativa, incluidos los alumnos, porque es la responsable del resguardo de toda la documentación. Bien, dentro de esas, el artículo 38 del mismo decreto es libros y registros. Por ejemplo, tiene que tener los libros de exámenes, los registros de certificaciones, el registro general de calificaciones, que es el libro matriz, los alumnos, el registro de exámenes de los alumnos, exámenes libres, el registro general de entrada y salida de las notas o de toda la documentación que ingresa o sale de la institución, igual del personal docente, que en eso voy a hacer hincapié porque la primera actividad que vamos a hacer, vamos a confeccionar la planilla de asistencia del personal docente, ¿sí? Y por supuesto el libro de asistencia al personal administrativo. El personal administrativo, como los porteros, o si hay alguien que está con un cargo administrativo dentro de la institución educativa, se registra en un libro aparte de la asistencia del personal docente, ¿sí? Después, los libros de actas de exámenes, los libros correspondientes a las escuelas inscritas. Tengo que tener un listado de escuelas con domicilio, con número de teléfono. ¿Por qué? Porque cuando un alumno viene a mi institución, digamos, a la escuela, viene con un pase, bueno, yo tengo que tener el listado de las escuelas, conocer por lo menos dónde está la escuela, porque tengo que pedir después la documentación definitiva del estudiante. Por eso tengo que tener a primera mano, digamos, el listado de las escuelas de la provincia para ver si, llegado el momento que necesito llamar por teléfono o pedir alguna documentación,
tengo que tener entonces bien a mano. Después, bueno, una vez que el secretario realmente necesita una escuela, por más grande o chica que sea, siempre el secretario necesita la ayudantía, digamos, de un auxiliar administrativo, bueno, que va a cumplir un cargo, una función administrativa en realidad, porque el cargo es auxiliar docente, ¿no es cierto? La secretaria elige, dentro del equipo de auxiliares docentes, elige a la persona que no tiene problemas de horarios, que sabe que es prolijo, que sabe que maneja bien el sistema informático o tiene muy buena letra. Entonces, elige esa persona, ¿no es cierto?, para que vaya a ser de ayudante, ¿sí? Porque muchas veces el ayudante de secretaría cumple el rol del secretario, porque cuando no está el secretario, está el ayudante de secretaría donde él sabe todo el manejo, ¿no es cierto?, de la secretaría. Por lo tanto, tiene que ser una persona muy despierta, que le guste, por supuesto, que le guste la tarea, porque hay muchos que no les gusta. Bien, entonces esa es la función entonces del secretario administrativo, digamos, que cumple esta función, ¿sí? Que ayuda a hacer las altas, las bajas, ayuda a hacer las estadísticas, se comunica con los profesores, recibe las declaraciones juradas, controla la documentación que el profesor presenta, que esté completa. Bueno, así que es una persona entonces que ayuda mucho a la secretaria en ese espacio, ¿no es cierto? Bueno, saben que la secretaría también, o el cargo de secretaría o el equipo de secretaría debe conocer muy bien las normas, ¿no es cierto?, para ejercer esa función. Bien, y una de las normas que insistimos mucho, ¿no es cierto?, es conocer la circular 1 del 2014, donde, bueno, ahí está, sí, por suerte es una documentación, digamos, un instrumento que la actualizaron, que obviamente que está extraída de este decreto, pero que está actualizada y que nos han venido a refrescar un poco la memoria de toda la documentación inherente a Secretaría. Así que yo los invito que en este tiempo, ¿no es cierto?, se familiaricen o lean toda la documentación que son necesarias o que maneja la secretaria en esta función para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la tarea propiamente dicha de la secretaria. Así que bueno, los invito a que lean todo, se las voy a compartir, ¿no es cierto?, en la clase, toda la documentación de todo esto, brevemente lo que les fui contando, porque es mucho más. Ahora cuando ustedes se familiaricen con el material se van a encontrar que es mucho más de los que yo les conté ahora en este pequeño espacio. Y los invito, ¿no es cierto?, a que lean, que pregunten si no entienden. Bueno, vamos a ir entonces sacándonos las dudas a medida que vayamos haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? En principio esto es una teoría, y después vamos ya a empezar a trabajar con los formularios, y como les decía en principio, lo principal es, como primera actividad, es confeccionar la planilla del personal docente, del personal, los profesores, por un lado, que se registra de una forma, y los auxiliares docentes, por otra forma. Es la misma planilla, pero se registra en forma diferente, así que los cargos por un lado y los profesores, que obviamente se desempeñan por las cátedras, se registra de otra forma. Así que toda esa información o esa tarea lo vamos a ir haciendo durante estas clases. Así que bueno, yo los invito a que lean toda la información, ¿no es cierto?, que se las voy a compartir en
en el aula, en la plataforma. Y bueno, estamos en contacto. Suerte, chicos. Sé que vienen los exámenes finales. Prepárense en las materias que le quedaron. Y bueno, así que nos seguiremos viendo en las próximas clases. Suerte y gracias.